12ª parte del Imperio Medo-Persa y seguimos hablando de los hechos y los acontecimientos de Nehemías. La valentía que tenía Nehemías cuando les dijo esto, por la convicción y el amor que tenía Nehemías en el reino de Dios, fue grande en este varón. En vez de una advertencia, es un reto que él les hace. Sin embargo, a medida que la obra avanzaba, Tobías y sus secuaces seguían retrasando los esfuerzos de los que reconstruían. Pero sin embargo, Nehemías y sus compañeros seguían adelante manteniendo el buen ánimo, y como Nehemías retó a Tobías, recordemos que Nehemías les dijo en el capítulo 2 versículo 20, y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Entonces Nehemías retó a Tobías y a sus compañeros, y como no se detuvieron, hicieron la segunda jugada, según como lo mencioné en la analogía, como un juego de ajedrez. ¿Qué hicieron Sanballat y Tobías? Buscaron los habitantes de Samaria, porque los judíos y samaritanos tenían su pelea casada. Y en Nehemías capítulo 4, versículo 1, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Versículo 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Versículo 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Aquí se estaban burlando del proyecto de Dios cuando dijo que reconstruiría la ciudad, el muro y su plaza. Y como dijo Job en el capítulo 40, versículo 2, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. No es sabio contender contra Dios con esas palabras tan burlonas. Aquí se puede ver el descaro de los opositores. Por absurdo que parezca esto, hace parte del escenario profético en el proceso de la recuperación del reino de Dios, en la profecía de las 70 semanas de Daniel, en cuanto en la reconstrucción del muro, la ciudad y la plaza. Daniel dijo en el capítulo 9, versículo 25, ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos? ¿Qué dice Daniel? En tiempo de oposición, y esto muestra el libro de Nehemías. En el cumplimiento profético, la angustia de Nehemías en realizar la reconstrucción en tiempo récord, defendiéndose en el vasallaje de la oposición. Si vemos Nehemías capítulo 4, versículo 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Aquí notamos una exageración de Nehemías con el fin de que el lector se diera cuenta en que fue difícil, y es una exageración, porque en realidad ellos no cargaban en una mano la espada, por lo que sigue en el versículo 18. Porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a Nehemías, observando si venían los ejércitos enemigos, y si fuere así, hacía sonar la trompeta, y cada uno echará mano de su espada. Así notamos una exageración válida de Jeremías al decir que trabajaban con una mano y en la otra tenían su espada. Es una exageración, pero sí estaban
tan pendientes porque literalmente pareciera que estuvieran defendiéndose con una mano y edificando con la otra. En la analogía que surge una pregunta, porque resulta tan difícil el hacer lo bueno y por qué el reino de Dios en su recuperación sufre tanta oposición. El apóstol Pablo dijo en la carta a los Romanos capítulo 7 versículo 18: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 24 dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que es una lucha constante. Tenemos una lucha, una competencia por la posesión del reino de Dios. Unos compiten por mantenerse en la gobernación, como en el caso de los hombres en sus gobiernos. Satanás y los hombres tienen el poder del gobierno de la tierra temporal y no quieren soltarlo. Y por su lado Dios está luchando en una batalla para recuperar su reino en la tierra. Veamos el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, los enemigos del reino ocasionan violencia, pero los violentos, en este caso como los valientes como Zorobabel y Nehemías, les arrebatarán sus propósitos luchando en pos del reino. Ahora veamos Lucas capítulo 9 versículo 62. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Durante todo el tiempo los siervos de Dios han batallado, y desde Génesis capítulo 3 versículo 15 hasta el día de hoy siguen batallando por lograr en que el reino de Dios sea recuperado en la tierra. Así que contemplemos y aplaudamos a los valientes, a los decididos, como lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían contemplar, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Versículo 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Versículo 13.
Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Versículo 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Versículo 18. Habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia. Versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Versículo 21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Versículo 22. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Versículo 23. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Versículo 31. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Versículo 32.